Esto es Comercio Exterior Siglo XXI, como ustedes lo saben. Hoy es 29 de enero del 2019 y claro, algunos me avisan que, no acá en el estudio por supuesto, que estamos con aire acondicionado más que aceptable, pero que afuera estaría haciendo una sensación térmica que supera los 43, es decir, estaríamos peor o agravada la situación del día de ayer. Como notarán, estoy con más que suficiente agua para evitar golpes de calor. Ayer estaba en un estudio de televisión, lo comentaba recién, y tuve un pequeño mareo, ¿no? Un vaído, y alguno me dice que fue un aviso de un golpe de calor, así que estoy tomando las precauciones al respecto. Tomando mucha agua. Y este programa, ustedes lo saben, lleva su 10ª temporada al aire siempre por AM1010, y por supuesto esto es gracias a básicamente la fidelidad de los oyentes, de los seguidores, quienes nos siguen a través de las redes sociales, quienes los reciben al día siguiente a través de los correos. Estamos llegando aproximadamente a 490.000 receptores. Quienes se quieren comunicar, ustedes ya lo saben, a través de cualquiera de las plataformas lo pueden seguir. Y por otro lado, los teléfonos 4372-2841 o misma característica 4372-3061 o dejar sus avisos grabados en la línea de mensajes 5256-9640. Obviamente, decía, todas las aplicaciones, la app de la radio, ¿no es cierto?, que se puede adquirir, subirla, o también el editorial lo estamos transmitiendo como siempre que podemos por Instagram, y también se puede seguir en directo a través de Facebook, las páginas de la radio, o de mi página, no mi perfil, Ingeniero Miguel Ponce. Hoy es un programa. Siempre empezamos, ¿no es cierto?, esta suerte de editorial antes de meternos en la temática porque nos sirve como guía para introducirlos a quienes nos siguen en lo que van a recibir. Algunos no les será sorpresa porque lo hemos tenido adelantado a través de las redes sociales, pero lógicamente a las 14:30, si todo anda bien, nos va a estar visitando alguien que ya estuvo alguna vez aquí, ¿no es cierto?, un economista muy reconocido, Héctor Rubini, con el que, del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la USAL, ¿no es cierto?, con el que ayer hemos hecho un artículo que a mí me ha sorprendido por el eco que ha tenido. La cantidad de llamados que he tenido y la cantidad de notas periodísticas que he tenido que contestar telefónicamente, ¿no es cierto?, y en algunos casos personalmente en los canales de televisión, aparecido en la hoja 3, tal vez la más importante del Economista de ayer, que se las voy a mostrar para los que están siguiéndonos a través de Instagram. Ustedes observan, la temática es una temática claramente popular. Título: Índice de precios al consumidor, los más afectados son los consumos populares. ¿Y esto qué tiene que ver? Que obtuvimos una información de algo que desarrollamos aquí en la radio hará 1 o 2 semanas, cuando lo tuvimos al presidente de Maxi Consumo, con el que charlamos e hicimos comparativas después, ¿no es cierto?, algunas que son francamente impactantes. Voy a decir las que mencionamos en el artículo, cualquiera lo puede obtener, ¿no es cierto?, está en la página del Economista, econ, y allí googlear mi nombre o el de Rubini o el título, IPC, los precios, los más afectados son los consumidores populares, sabiendo que fue publicado en el día de ayer, lunes 28 de enero. Hicimos la comparativa para que este título tenga efecto, ¿no es cierto? Hicimos la comparativa de enero del 2018, la revista oficial de los supermercados, con la misma revista de enero del 2019. Y se registran, ustedes recordarán que la inflación hasta ahora acumulada era del 47%, ¿no es cierto? Fideos, en cambio, aumentó 140%.
puré de tomate 80%, harina de trigo 100%, leche líquida fraccionada 90%, yerba 90%, arroz 100%. Es decir, elegimos estos, que son obviamente artículos, yo diría, de primera necesidad, los artículos claramente que integran los denominados consumos populares, todos por arriba, pero no un poquito por arriba, casi duplicando y en algunos casos casi triplicando la propia inflación media. Esto habla claramente, ¿no es cierto?, de que como en todos los temas, la cosa no es homogénea. O dicho de otra manera, que hay hijos y entenados. Hay a quienes les va aceptablemente bien, hay quienes les va muy bien, los vinculados obviamente al sector financiero particularmente, hay quienes que les va regular, hay quienes que les va mal y hay quienes a los que les va muy mal. A los que tienen que vivir del salario o de algún ingreso fijo y ven aumentar los productos de primera necesidad de esta manera, a lo cual tienen que incluirle los servicios, y francamente el panorama se pone muy duro. De todo esto, de las implicancias, de la muerte de pymes que origina situaciones como las que decíamos recién de tarifa, más impuestos, más caída de ventas, porque muchos de los negocios que venden estos productos obviamente están vendiendo menos mientras tienen que pagar más alquiler y mientras tienen que pagar más cuentas, ¿no es cierto?, por los servicios que reciben. Entonces, toda esta mecánica que denuncia, ¿no es cierto?, lo que ustedes ya me habrán escuchado decir tantas veces, una de las recesiones más groseras de la historia, insisto, inclinan la balanza hacia un sector que es el más perjudicado. De todo esto vamos a hablar con Rubín. Lo segundo, obviamente, como dijimos, estamos en un año político. Nada escapa a la política este año. Las campañas ya están en marcha, por más que no sean las campañas tradicionales. A esto también tenemos que acostumbrarnos. Primer martes del año tuvimos a Ricardo Alfonsín, segundo martes del año lo tuvimos a Casella, tercer martes del año lo tuvimos a Jorge Sapia y hoy tenemos al vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, inmediatamente después del intervalo de las 3 de la tarde. No la va a tener fácil Freddy hoy. ¿Por qué? Y porque estamos viviendo un momento muy particular. Digo, si yo tuviera que hacer una agenda rápida de todos los temas, perdón, no de todos, de algunos de los temas que quisiera tocar con él. Número 1, semana pasada, se produce el tema Venezuela. El presidente de la Nación, a los minutos que Trump diera su reconocimiento, ¿no es cierto?, al desplazamiento de Guaidó, ¿no es cierto?, a quien reemplaza o desplaza o intenta desplazar a Maduro, sale dando su solidaridad y su reconocimiento. Alguna autoridad también de la Unión Cívica Radical adhirió inmediatamente. Obviamente, quienes recordamos, parece que algunos se han olvidado, quienes recordamos cuál fue la actitud de Hipólito Yrigoyen, la actitud de Arturo Illia, la actitud de Raúl Alfonsín, que muchos recordarán, los más chicos no, cuando en pleno conflicto por Nicaragua, ¿no es cierto?, en la revolución sandinista contra Somoza, tuvo que visitar a Estados Unidos para ir a la reunión de Naciones Unidas y hace ese discurso frente a Reagan en los jardines de la Casa Blanca, guardando algo que le habría preparado seguramente Cancillería, y él hace un discurso que ha pasado a la historia, ¿no es cierto?, como la defensa irrestricta de la libre determinación de los pueblos y de la no injerencia en los asuntos internos. Este es el ABC de la política exterior de la Unión Cívica Radical en todos sus gobiernos. Parece que algunos lo olvidaron. Por eso reaccionamos muy rápidamente desde el Movimiento Nacional por la Democracia Social,
allí junto a Ricardo Alfonsín, con el propio Federico Storani, que posiblemente sea de los más especializados en estas temáticas internacionales, ya que durante largo tiempo presidió la Comisión de Relaciones Internacionales en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, de la Nación, que ha tenido una actividad internacional intensa, junto a Jorge Sapia, el presidente de la Convención, a Juan Manuel Casela, que alguna vez fue embajador allí en Uruguay, ¿no es cierto?, que Uruguay, lo repetimos, tomó alguna vez una actitud, esta vez una actitud más parecida a la de la historia del radicalismo que a la que adoptó el gobierno argentino. Bueno, rápidamente tomamos allí una discusión al respecto, elaboramos un documento que todos habrán leído en los diarios porque tuvo muchísima divulgación, donde planteamos claramente que no coincidíamos con la posición oficial del gobierno argentino y que planteábamos una solución latinoamericana para el conflicto que se está viviendo, que vive el pueblo hermano de Venezuela. Obviamente, las críticas a Maduro va de suyo, nadie está defendiendo a Maduro, pero tampoco estamos en lo que hoy, hora a hora, aparece como un peligro. Lo dijo el Papa inclusive esta mañana, el peligro de una guerra y de más derramamientos de sangre de lo que está viendo, y lo más grave, la posible injerencia e invasión, ¿no es cierto?, que hasta podría ser militar por parte de los Estados Unidos o algún sector alentado, ¿no es cierto?, por los propios Estados Unidos. Estamos con preocupación, esto lo vamos a charlar con Storani, pero lógicamente hay 100 cosas para hablar con Storani. En el día de ayer ha habido algo que a muchos de nosotros que estamos en la Unión Cívica Radical, en mi caso desde el año 1968, nos llamó poderosamente la atención, una rápida reunión de intendentes de la provincia de Buenos Aires que publican una solicitada a la tarde, un manifiesto diciendo: los intendentes radicales ya elegimos, y lo plantean a Salvador para que repita como candidato a vicegobernador en la fórmula con Vidal, o sea, que se repita la fórmula Vidal-Salvador. ¿Quiénes lo eligieron? Repito el título, los intendentes ya elegimos. ¿Alguno recuerda alguna vez candidatos de la Unión Cívica Radical elegidos por intendentes? ¿Alguna vez alguien se le pasa por la cabeza que la soberanía del afiliado puede ser reemplazado por funcionarios públicos que pretenden usufructuar esos cargos para tratar de birlarle la soberanía popular al pueblo radical? Esto es de una indignidad que yo reconozco no tenía antecedente. De estos temas, obviamente del tema de Venezuela y del tema de la, entre comillas, vergonzosa elección que hicieron los intendentes de la provincia de Buenos Aires en el día de ayer, intentando reemplazar la voluntad del afiliado por la voluntad de funcionarios, es uno de los temas que seguramente vamos a tocar con Federico Storani. Tenemos muchos más, desde ya. La mirada de aquí para adelante, la agenda progresista del radicalismo, cuando algunos están pretendiendo generar una unión de think tanks para tratar de elaborar una campaña en base a ejes propuestos por Durán Barba y que eludan el cuadro de crisis social y económica que vive la Argentina. Corriendo, ¿no es cierto?, esto que nos hemos enterado el fin de semana, la definición de agendas que mediáticamente pueden medir mucho, pero que no tienen que ver con la solución que la gente está esperando de cara a mejorar su propia situación en el futuro inmediato. Este es un programa de comercio exterior y entonces también tenemos que tocar la temática de comercio exterior fundamentalmente en este editorial. Y tenemos que decir que hay novedades. Algunas novedades son positivas, otras novedades son preocupantes. Vamos por la última, la preocupante. Está viajando Dante Sica a México para intentar convencer de que los mexicanos no apliquen las modificaciones que quieren hacer al convenio automotriz, en términos de comercio exterior. Yo reconozco que no va a ser una negociación fácil. Recuerden ustedes el cuadro de situación. En Latinoamérica hay 3 países que tienen
terminales, ¿no es cierto?, que arman y fabrican automóviles. México, Brasil y Argentina. Tenemos acuerdos, lógicamente, el acuerdo más potente es el de Brasil con Argentina, pero también tenemos acuerdo ambos países con México. Yo, para evitar, diríamos, situaciones ingenuas o ilusas, diría claramente, la política de las terminales automotrices en nuestro continente, como en todo el mundo, no la definen los países. La definen las multinacionales dueñas de estas terminales, ¿no es cierto? Los dueños de las marcas. Digo, para no generar una expectativa de que Sica va a viajar y va a conseguir torcer el brazo de una voluntad que ya está tomado extra países, extra nacionalidades. Uno, la positiva. En el día de hoy se ha conocido, pero ya hace rato que la veníamos esperando, que Europa resolvió levantar barreras para productos argentinos que van a poder entrar sin pagar aranceles, ¿no es cierto?, elevados. Se determinó una caída de aranceles para ciertos bienes en el mercado de ellos, lo cual genera nuevas oportunidades comerciales. Y aquí tenemos algo que lo hemos tocado más de una vez en nuestro programa, ¿no es cierto? Por ejemplo, se va a poder entrar a este mercado de 510 millones de habitantes con materias primas, productos semiacabados, que en general son producidos por pymes, las pymes industriales, las famosas PYMI, componentes no disponibles o no fabricados en Europa. Para esto es el levantamiento de aranceles. Y son 28 los países integrantes de la Unión Europea que dieron a conocer estas suspensiones arancelarias. ¿Para qué? Para resolver situaciones de desabastecimiento. Fíjense ustedes cómo a veces, o en estos casos, la importación soluciona dos problemas. Por un lado, soluciona un desabastecimiento, está habiendo más demanda de ciertos productos, de estos que ahora van a entrar con arancel bajo, que los que habitualmente producen ellos dentro de la comunidad. Y el segundo elemento es para evitar que precisamente por esa falta de demanda satisfecha suban los precios. Entonces, van a permitir el ingreso de productos que vienen, en este caso de Argentina, de otros países también, para con estos llamados contingentes arancelarios autónomos, y los exportadores no tienen un volumen que limite estos envíos, por ejemplo los exportadores argentinos. ¿Quiénes son los sectores que más se van a beneficiar con el cupo? Acá primero yo quiero hacer con justicia. Ustedes saben que muchas veces criticamos a los funcionarios argentinos. A muchos de ellos les reclamamos, por ejemplo, a Pancho Cabrera no haber puesto en marcha la agenda de la competitividad con la velocidad que las oportunidades y el mundo nos estaban exigiendo. Hoy podríamos estar aprovechando esta oportunidad como antes podríamos haber aprovechado las oportunidades que nos planteó China a partir de sus diferencias comerciales con Estados Unidos, y no lo hemos podido hacer por falta de competitividad. Pero así como criticamos a muchos funcionarios, cuando hay una gestión efectuada profesionalmente y por alguien formado profesionalmente dentro de la Cancillería en las áreas de negociaciones internacionales, como Marcelo Siva, repito, Marcelo Siva, que está a cargo, ¿no es cierto?, el embajador que está a cargo de la representación argentina ante la Unión Europea, nos notifica él que estos contingentes arancelarios autónomos incorporan la merluza sudamericana. ¿Saben ustedes? Esto que se llama merluza sudamericana en realidad debería llamarse merluza argentina. Los únicos que la producen, o en el único lugar donde se produce y se caza, es en la plataforma continental argentina. Y ahí vamos a poder entrar con derecho cero, es decir, entramos con arancel cero, hasta 25.000 toneladas. Somos el único exportador que va a tener esta posibilidad. Por lo tanto, es muy importante. El año pasado, nosotros exportamos a la Unión Europea 22.000 toneladas de esta especie, por lo que este beneficio va a permitir aumentar un 13% estos envíos. Hay otros 28 productos de pesca que han sido incorporados, ¿no es cierto? 26 especies, entre ellas las llamadas anchoitas, arenques, lomos de atún, camarones, cangrejos, bacalaos, todos estos libres de impuestos. Algunos otros van a pagar un 2% y las langostas van a pagar un 6%. Además de estos,
que son bienes primarios, ¿no es cierto?, vamos a poder plantear algunos otros que son primarios y otros que no, que tienen valor agregado fundamentalmente, repito, por las pymes argentinas. Están los granos de sorgo, la cereza dulce, el tabaco en rama, productos químicos varios como materiales colorantes orgánicos sintéticos, plásticos, ladrillos refractarios, tela de vidrio, ferrocromo, barras de aluminio, polvo de magnesio, motores de corriente alterna, montajes para sistemas GPS, aparatos de alumbrado, partes de bicicleta y aparatos de óptica, y instrumentos de óptica. Esto, tenemos que decirlo claramente, es una buena noticia. Ahora, es una noticia en potencial. ¿Por qué? Porque claramente ahora hay que convocar a las cámaras. El gobierno le tiene que informar a las cámaras las posiciones arancelarias que han sido beneficiadas, ¿no es cierto?, por esta resolución de Unión Europea, y las cámaras tienen que cotizar, hacer las ofertas, definir la oferta exportable. Y aquí vuelve a meterse la palabrita que mencionábamos recién, competitividad, porque se ha generado una oportunidad, pero esperemos que no termine en alguna frustración. Es decir, si no somos competitivos, por más que los CIMAS consigan en el mundo mejores condiciones para la entrada de nuestros productos, si somos caros, no podemos aprovechar esa oportunidad. Esto debe ser dicho con todas las letras. Reclamamos que se tomen las medidas desde el sector público y desde el sector privado para que la competitividad pueda ser garantizada y puedan aprovecharse estas oportunidades. Que no nos ocurra como lo que hablábamos con Guelar, que consiguió determinadas posiciones arancelarias básicamente de productos cárnicos para poder entrar a China, y como estábamos caros, todavía no estamos pudiendo vender. O por lo menos no estamos pudiendo vender en las cantidades que potencialmente podríamos hacerlo. Por lo tanto, noticia positiva, sí, pero, ¿no es cierto? Es decir, es positiva. Felicitamos al funcionario y a su equipo negociador que ha logrado que Unión Europea consiga otorgarnos esto. Pero tengamos en claro, hay deberes para hacer. Esos deberes implican rápidamente la consolidación de una agenda de competitividad que nos permita aprovechar estas oportunidades. Porque, digámoslo con todas las letras, no es un gran momento para la industria argentina y mucho menos para las pymes. Nosotros venimos hablando que en los marcos de esta bruta recesión, que luego la vamos a charlar más en detalle, se está produciendo lo que para algunos es un industricidio, pero lo que no hay ninguna duda, en este caso es para todos, es que se está produciendo un pymescidio. Y ese pymescidio implica que tengamos una situación en la cual las pymes hoy están muriendo alrededor de 30 por día, luego de que hasta un mes atrás estaban muriendo, o 2 meses atrás, 11 por día. Tenemos ya, como lo habíamos anunciado recién en la apertura, a Héctor Rubini, ¿no es cierto?, el economista de la USAL, que en el día de ayer ha protagonizado conmigo, ¿no es cierto?, un hecho de importancia que yo les mostré al comienzo, y con quien vamos a desarrollar la temática del artículo al que hicimos referencia, y vamos a ampliar y profundizar alrededor de ello a partir de un pequeño cortina e intervalo musical. Adelante. Apertura del programa, le damos la bienvenida ya a Héctor Rubini. Yo había dicho que él era un integrante destacado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL, con quien logramos ayer producir un hecho de un impacto que en mi caso, a lo mejor él está más acostumbrado, en mi caso yo no esperaba que fuera tan notorio. Repito delante de él la cantidad de llamados telefónicos que tuve de empresarios, de radios y de televisión, inclusive tuve que estar anoche hasta las 11 de la noche, 10 de la noche en un programa vinculado a esto. Bienvenido, Héctor. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, hacía un rato que no venía al programa también. En efecto. Contanos qué sensación tenés vos después del artículo y, diríamos, cómo entendés que va a evolucionar esto.
Obviamente el artículo es un poco extenso para, digamos, una nota periodística en un diario. En el caso nuestro, digamos, en el Instituto de Investigación en la Universidad de Salvador, venimos siguiendo las variables de actividad, empleo, inflación y sector externo de manera mensual. La sensación está un poco ya plasmada en el artículo, ya el título lo dice, la inflación que no se va a lograr detener de golpe, menos en los próximos 12, 15 meses, está pegando más fuerte en la canasta de consumo de los sectores de más bajos ingresos. Nosotros ahí en el artículo contigo ayer remarcamos el corte por ingresos. Si miramos lo que los clásicos llamaban la distribución personal de la renta, está este fenómeno de baja de inflación, baja de la demanda, está golpeando a los trabajadores, a los desocupados, a los monotributistas, a los jubilados y a las pymes. Uno suma ahí, estamos hablando fácil del 75-85% de la población. Y no es casualidad, incluso informalmente la semana pasada vi varias figuras de la farándula en la televisión que lo admitían. Es cierto, hay turismo en la costa atlántica, no es lo que se esperaba, no es un éxito de público rotundo la temporada para los productores de obras de teatro. Es decir, la gente necesita descansar, necesita salir, necesita despejarse, pero cuando no hay dinero, no hay dinero. Absolutamente. Y además, cuando no hay dinero y cuando el dinero que está debe priorizar para el pago de los remedios o para el pago de los servicios o para el pago de los impuestos, obviamente queda menos dinero, ¿no es cierto?, para este tipo de cosas que para algunos es un sacrificio, pero es prescindente. Es decir, ir a un teatro, ya que vos traes el tema de los artistas, obviamente es como anular una salida a cenar. Lo podés hacer, pero obviamente significa también pérdidas de puestos de trabajo, también baja de demanda de lo que está vinculado a estas actividades, ¿no es cierto? Es un combo importante. Se ve en los servicios de recreación y turismo lo mismo que desde más o menos segundo trimestre del año pasado se está viendo en la industria manufacturera. Claro. El ajuste empieza despacio primero, es decir, se suspenden horas extras, se suspenden premios, después se reducen turnos, se empieza ya después a trabajar menos de 8 horas por día y finalmente despidos y la empresa entra en una situación previa o ya de concurso preventivo, que es un poco la situación macro en la que nos ha metido la crisis cambiaria, la crisis de balance de pago del año pasado, fase 1 y fase 2, los dos acuerdos firmados con el Fondo Monetario que significaron para las políticas macro del gobierno nacional atarse las manos. Un poco sirvió para neutralizar la influencia bastante discutida del jefe de gabinete sobre la política económica, pero es cederle a un agente extra, poner restricciones presupuestarias adicionales. Ahora, bueno, los resultados son los que estamos viendo, es decir, ya el año pasado en el Instituto de Investigación hay varios informes, que incluso te los mandamos, lo habíamos puesto claramente, se trata de buscar un enfriamiento de demanda que tiene impacto en la caída en la actividad para de alguna manera pretender que la Argentina en su conjunto genere dólares y con esos dólares pague la deuda contraída con el fondo y la deuda con bonistas. Eso es, digamos, es un programa del FMI clásico que aprendemos en la facultad, que aprendí yo en la facultad en los años 80, desde que se creó el fondo. Es decir, bajen el déficit fiscal, apretón monetario, un tipo de cambio real más alto con un salto devaluatorio. Bueno, acá primero devaluó el mercado y se fue un poco de las manos de las autoridades los principales indicadores macro. Ahora, la fase 2 es esto. Correcto. Es el ajuste sobre el consumo. Ahora, lo que estamos viendo es que, como vos recién señalabas, hay impuestos altos. El ajuste del déficit primario se está realizando, pero bastante lento y con criterios de eficiencia bastante discutibles. Pero quien está ajustando en serio, y es casi un continuo desde al menos 1998, diciendo 2 décadas atrás, cuando empieza antes del Mundial de Fútbol de ese año, la primera caída en serio de la actividad durante la convertibilidad, venimos
con una restricción cada vez mayor, en unas personas sí, en otras no, pero en el agregado sí, en el ingreso real. Entonces, claro, suben los impuestos, suben los precios, no suben los salarios y las jubilaciones, bueno, hay menos plata. Obviamente. Ahora, ¿habría una manera virtuosa de ir devolviendo los dólares? Que sería conseguir dólares genuinos que debieran provenir del saldo positivo de una balanza comercial. En cambio, la forma no virtuosa, llamémosle, es la del ajuste, ¿no es cierto? La que vos relatabas recién. Financiado con deuda. Financiado con deuda. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se apuesta a la obtención virtuosa de dólares para el pago, ya que se ha entrado en un stand-by? ¿Por qué no se privilegia el tema del saldo positivo de la balanza comercial? Yo doy mi interpretación a título estrictamente personal, irritante muchas veces. Creo que hubo una decisión, digamos, política en el mes de mayo, de ir en medio a las apuradas y con un susto, un pánico, a mi entender injustificado, a buscar el FMI. Lo hemos dicho varias veces. Había por lo menos media docena de opciones antes, no se usaron. Y el FMI tiene su manual clásico para aplicar a países europeos, africanos, americanos, es el mismo en todos los casos. Ahora, el problema es lo que se firmó hoy. Es decir, ¿por qué no se aceptó por esto? Bueno, por un, a mi entender, susto mayúsculo. Primó la irracionalidad en ese martes de la segunda semana de mayo y se asustaron y fueron a Washington y bueno, de ahí vinieron 3 meses caóticos. Y lo que se ha firmado es un programa que no ayuda a generar esos dólares que vos decís. O sea, hay en el primer acuerdo y en el segundo, que entra en vigencia en octubre, una incoherencia intertemporal, lo llamamos, o sea, entre presente y futuro, esencial y fundamental. El programa no garantiza una baja en serio de la inflación de acá al 2022-23, no crea condiciones para la reactivación del mercado interno ni de las exportaciones. Ergo, ¿cómo pagar una deuda ahora externa y en dólares que es explicitada, es entre el doble y el triple de la que había 3 años atrás? Cuando no se hacen al mismo tiempo reformas estructurales para ampliar el menú exportador. Porque ahora tenemos más deuda, tenemos más pobres, somos más pobres, aunque no nos demos cuenta. Sí, el PBI per cápita ha caído. Lo vemos en los edificios, se postergan los arreglos hasta de reparaciones, o sea, lo vemos hasta en la microfamiliar, en más o en menos. ¿Cómo hacer para pagar esa deuda? Contando básicamente con la soja de la pampa húmeda y vaca muerta, y no mucho más. ¿Qué tenemos? ¿Exportamos futbolistas? O sea, no dan los números. Absolutamente. Hay una, a mi juicio, incomprensión en la importancia que en el PBI tiene el mercado interno. El mercado interno hoy explica arriba del 70, entre el 70 y el 75% del PBI, con lo cual siempre decimos acá casi como un estribillo, aunque funcionaran bien todos los brotes a los que se apuesta, léase la cosecha, léase vaca muerta, como vos bien decía, agregale el turismo receptivo. Vamos a suponer que funcionaran de 10, igual no alcanza. No alcanza. Correcto. Este es el tema. Entonces, y esto se veía venir en la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Así es. Es decir, ese modelo institucional, más pariente de lo que está pasando en Venezuela, les guste o no, pero es así, régimen que apoyaron, lleva un desorden macro que después ajustarlo es conflictivo. Así es. Se generan repartos de transferencias, no todas justificadas, muchas sí, con criterio de justicia social, pero sin incentivos para producir. Correcto. Entonces, no bajamos impuestos, hacemos transferencias, postergamos la obra pública, tomamos préstamos del BID y el Banco Mundial, y en varios casos, y las 2 presidencias cristianas, esos saldos estaban acá depositados y no se usaron. Así es. Después, la corrupción. Eso además, está claro. El dinero no lo contaban ya, lo pesaban en balanza. Así es. O sea, bueno, salir de eso es difícil. Ahora, necesitas un proyecto de combinación de elementos de política fiscal, monetaria, cambiaria, etcétera, alternativo. E incluso, a mi entender, ir a buscar otra fuente. Por ejemplo, el Banco Mundial o el BID. Se insistió con estas PPP extrañas que ahora lo cortó el FMI.
Bueno, estamos, creo, en un año en el cual estamos previo a la elaboración de un plan que lo va a tener que aplicar quien gane la próxima elección. Pero lamento dar una mala noticia. A mi entender, este es un año perdido. Así es. Ayer me preguntaban, justo ahí en este programa de televisión al que te hacía referencia, ¿cuándo salimos de esto? ¿Cuándo? Y yo trataba de explicar, y espero tu análisis o tu mirada, de que de esto vamos a suponer que empezáramos a acertar a partir de ahora y que lográramos un amplio consenso político, económico y social que abarcara fundamentalmente poner el acento en la producción, en el crecimiento, en el desarrollo, no solo en el ajuste y el recorte, pero que como estamos en el brete del endeudamiento en el que hemos entrado y tenemos el fondo allí como elemento de control, como el síndico de una quiebra, hay que pensar en 1 o 2 gobiernos por lo menos para que veamos una recuperación. ¿Es así? Si sale todo bien y se pagan los 56.000 millones más intereses, ponerle que sean 59.000 millones en 2 años y medio, nos sacamos esta mochila en el 2024. Previo a eso hay que crecer. Entonces, previo a eso hay un tema de reformas estructurales, pariente de algunas cosas que se discutieron en la multipartidaria del 83. Así es. Y pariente también de, o sea, con elementos de eso y con elementos, guste o no, de las reformas de Menem y Caballo de los 90. Porque se ajusta el sector privado, nosotros, no el Estado. Reducimos cantidad de ministerios, pero lo que hacemos, le cambiamos el cartel en la puerta. Sí, la sumatoria de... Y hay sueldazos injustificados, mucho menos por productividad. Entonces, o sea, hay temas, es decir, hay que pisar callos. Absolutamente. Va a haber que reformar el Estado. Sí. Nada va a ser sin dolor. Y va a haber que, simultáneamente, crear una alternativa productiva para que esos empleos que se pierdan consigan trabajo, consigan vacante laboral en el sector privado. Absolutamente. Y ahí tenemos un problema que viene ya de los años 90, que es cómo crear empleo y producción para el mercado interno. Nosotros podemos hablar del objetivo. Sí. Ahora, el tema es, tenemos población nada despreciable entre 20 y 40 años que ni estudia ni trabaja, ni quiere hacerlo. Y esta no es la Argentina de los 80. Acá tenemos por lo menos 15 años de un desastre, un daño brutal en los incentivos para buena parte de masculino y femenino de la droga. Absolutamente. Entonces, o sea, acá no es un panorama fácil. Hay que, por eso, o sea, acá no es simplemente, vamos a copiar el modelo de Australia. O sea, ¿no? Transformar automotrices en fábrica de implementos agrícolas suena lindo. Y es factible, ¿eh? A mí me gusta esa idea. Sí. A mí me gusta esa idea porque hay potencial exportador. Pero ¿cuánto nuevo empleo creamos? Absolutamente. Entonces, hay un costado no económico, pero también de conflictividad política, que en esa mesa de concertación que vos decís, tiene que estar representados. Sin duda. Hablábamos con vos la semana pasada, sindicatos, los piqueteros, las organizaciones sociales. Sin duda. Los nuevos actores. No tienen la legitimidad legal de un partido político, pero tienen la legitimidad fáctica de representar a gente que no tiene voz, y si no corta calle y ruta no la escucha nadie. Absolutamente. Pero no podemos vivir con cortes de ruta y calle todos los días. Obviamente. Entonces, esto requiere una tarea educativa que me parece que supera un horizonte de 5 o 6 años. Pero hay que hacer algo antes del 2020, 21 o 22, porque si no, no vamos a pagar la deuda y vamos a tener otra crisis como la que tuvimos el año pasado. Absolutamente. Está empezando, todavía no ha empezado tu año académico. No. Empieza ahora, ¿no es cierto? Febrero a tomar exámenes. Es notorio hasta en tu look. ¿En qué va los informes del año pasado me daban cuenta de precisamente esto que vienen monitoreando? ¿En qué van a poner el acento este año? Bueno, el año ya arrancó diferente de lo que muchos creían. Bolsonaro presidente nomás es el fin del Mercosur como lo hemos conocido, por empezar. Sí, señor. Venezuela nos está poniendo al filo de algo inédito, que es el potencial enfrentamiento de superpotencias en territorio de América Latina. Cosa que pretendíamos evitar. Sí, pero está ocurriendo. Aunque lo desmienta el gobierno ruso, hay 400 agentes privados que fueron enviados a custodiar a Maduro. Así es. Si alguien se equivoca, aprieta el botoncito y tira un tomahawk a Caracas. Sí. Y mata a los rusos. ¿Qué pasa entre Washington y Moscú? Obviamente. Sí, son riesgos. O sea,
el error que cometieron en Yugoslavia cuando tiraron ese misil y aniquilaron la embajada de China, complicó bastante la relación entre Pekín y Washington durante años. Absolutamente. Pero Putin no es Xi Jinping. No. Y ya mandó bombarderos el mes pasado a Caracas. Así es. Y además hay un acuerdo militar por el cual las próximas semanas o dentro de un mes y medio tiene que llegar una pequeña flota de corbetas de guerra de la Armada de Irán A instalarse en la zona. a hacer maniobras con la Armada venezolana. Así es. Sí, sí. Toda una escalada preocupante. Más el otro lado de la moneda. Los principales acreedores de Venezuela y que están cobrando en especie con petróleo. Rusia y y China. Sí, señor. Por algo votan en contra de Naciones Unidas. Si interviene Estados Unidos o las petroleras de Estados Unidos se quedan con el petróleo y el control de las cuentas bancarias, ¿Cómo cobran? ¿cómo cobran? Sí, claro. Sí. Es así de simple. Sí, bueno, sí. este es el merengue en el que metió Maduro a todo el pueblo venezolano. Bueno, la salida es difícil. Es una Porque el año arranca en el plano externo diferente. ¿Qué va a pasar con los commodities, con el dólar? No lo sabemos. Sabemos que va a estar calma la Reserva Federal, Así es. que no va a aumentar tanto la tasa de interés. Sí. Pero esta baja del riesgo país que nos beneficia a nosotros, la estamos viendo en los bonos de toda América Latina. Así es. No es solo un tema nuestro. Argentina no hizo nada en los últimos 60 días. Entonces estamos sujetos a los vaivenes de los humores de Wall Street. Y frente a eso, bueno, a partir de agosto las PASO empieza otro año. Sí. Todo dependerá de quién gane la elección presidencial. Por eso este es un año bisagra, si se quiere. Sí. El 10 de diciembre de este año cambia todo, o quizás no. Sí, nosotros en este programa, desde que empezamos, estamos haciendo gran parte del programa, por supuesto, la temática que nos ocupa, pero hemos incluido la política, ¿no es cierto? Y algún protagonista político, porque claramente la política va a influir en lo que ocurre en la economía, en el comercio exterior, en el futuro, etc. Es ineludible. Es ineludible. Te va a afectar todos los presupuestos que pueda hacer cualquier empresa nacional o extranjera y hay su actualización a partir de julio-agosto. Entonces es muy difícil hacer planes de largo plazo o esperar lluvia de inversiones este año. Obvio. Yo diría la probabilidad es cero. Sí. Y más aún. Perdón, es muy posible que haya, como todo año electoral, un cambio de cartera. Es decir, las empresas se dolarizan hasta ver qué pasa, hasta ver sí. el resultado. Es casi inevitable. ¿Y esto qué nos está indicando? Una recuperación del valor del dólar. Es muy posible que esto que estamos viendo en estos días sea solo un paréntesis, como antes de empezar a correr, que entramos en calor antes de entrar a correr, para luego ir. Es más, tengo informes de que se está negociando a futuro cosecha a $50, a 50 pesos el dólar para junio. Puede ser. Yo creo que no va a estar a ese valor, pero sí. Pero no tanto por el mercado dólar, sino por el mercado de granos. Claro. El fenómeno del Niño, así como el año pasado se subestimaba en esta época del año la Niña, hubo una sequía que golpeó fuerte en la oferta de dólares. Sí, señor. Y ahora tenemos este panorama de inundaciones que ni los meteorólogos pueden predecir, que, ahora tenemos una masa de agua que se está viniendo para acá desde el norte. Cuando empieza el ciclo de evaporación, tormentas, lluvias, si es en la época de cosecha en la zona núcleo, nos puede pegar fuerte. Y ahí digamos, pensar en un dólar más alto, en un precio más alto de los commodities y una situación más complicada para los productores agropecuarios es altamente probable. Sí, es un momento en el que paradójicamente vos hablas con los optimistas y te hablan de cosecha récord, por lo tanto ingreso récord. Hablas con los pesimistas y te dicen, no, nos vamos a ver afectados en esto y esto. Yo llamaría un poco a la prudencia, un poco, veamos qué pasa. ¿Con qué contamos? Yo me creo en el campo, o sea, conozco, digamos, esto es más difícil de programar que la demanda externa de motos o de bicicleta o de productos farmacéuticos. Sí. El tiempo ha cambiado, el clima ha cambiado de los 90 para acá de una manera notoria. Se ha hecho menos predecible que lo que era en los años 80-90. Entonces, anteayer he visto videos de Montevideo, donde gente está sacando cerdos flotando en el agua para llevarlo a una zona un poco más alta y cargarlo en camión y llevárselo a otro pueblo, con 40 y pico milímetros de lluvia el domingo. Corral de Busto estaba bajo agua, no es un pueblo que está en una zona baja, yo vivía cerca en Isla Verde,
Eso es un cambio de clima que empezó en el norte argentino, Paraguay, sur de Brasil, se viene, y el riesgo es que golpeen la zona núcleo y no se pueda entrar con las máquinas a recolectar la soja. Ahora, vos fijate, ¿no? Sin que nos hayamos puesto de acuerdo, y además vos no escuchaste lo que yo relaté en el editorial, todo esto nos quita competitividad. Todo esto son costos. Camiones que tienen que trasladarse para levantar cerdos y llevarlos a un lugar para que no se mueran y salvar algo, todo este costo tiene que incluir y que recuperarlo, alguien lo tiene que pagar. Cuando con esos cerdos vos vas a intentar exportarlo a Unión Europea o a China, los valores a los que llegás son absolutamente no competitivos. Entonces, hoy tenemos una excelente noticia, que es la baja de aranceles de la Unión Europea hacia muchos productos de Argentina, y yo decía, ojo muchachos, todo bien, felicitémoslo a Marcelo Sima, que ha hecho una muy buena negociación, pero si no somos competitivos nos va a pasar como en China. El AR se quejaba, conseguí tal y tal cosa y no podemos vender porque estamos caros. Y que estamos caros. El índice de competitividad de Doing Business del Banco Mundial, yo publiqué un artículo el año pasado, estamos en el puesto 119 sobre 180 países que ellos han relevado. Es decir, es un país con impuestos altos, con exceso de regulaciones. Sonará extremadamente liberal lo que yo diga a favor de costos logísticos, reducir, eliminar esto, pero esto no es ideología, esto es realidad. No podemos seguir perdiendo mercado y no podemos arriesgarnos a lo que nos pasó sobre fines de los 90, en que hasta casi no podíamos ni exportar trigo. Así es. Viene lo que tenemos ventaja competitiva naturales, es de locos. Pero bueno, el programa con el FMI apunta a otro lado y le ha metido hasta retención a la exportación, a los servicios y a los bienes industriales. Me contaban muchos productores que cuando salen a competir, ninguno de los competidores de ellos tiene retenciones. Ninguno de los competidores de ellos tiene los caminos rurales en las condiciones en las que están. Recibí este fin de semana un videíto, cielo celeste, transparente, sol, y un tipo adentro en el camión manejando en la chata, y era dos huellas de río, y entonces hice un chequeo. Ha habido mejoras de caminos rurales en Córdoba, y casi exclusivamente todos los demás lugares, los caminos rurales hoy están peor que como algo en Santa Fe en alguna zona, pero Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, los caminos rurales han mejorado la ruta provincial y se lo ve trabajar. Digo, yo he visto en la provincia de Buenos Aires mucha inversión en esto, han mejorado algunas rutas nacionales, pero todo lo que es las rutas por las que tiene que salir la cosecha, por donde tienen que ir las trilladoras, de campo en campo, ¿viste cómo hace? Todo eso está todo para peor. Reformar eso es parte de la tarea educativa que yo te Ahí decía. tienen que ver los municipios, Eso es lo que te iba a decir. Reciben el dinero para esto y lo usan para otra cosa. Es increíble. Por eso. Entonces vemos. Esta es la explicación. Municipios fundidos, calles rotas en diversos pueblos y caminos rurales destrozados, intendentes paseando por Miami, por Suiza o por Punta del Este. La reforma. Bueno, obvio que si vos querés después aplicar un programa de reformas estructurales y bajar el gasto y bajar impuestos, va a haber mucha resistencia. Pero, muchachos, o se hace o nos vamos a quedar sin la soja y sin la tierra. Correcto. Héctor, nos quedan 2 minutos. Me gustaría que redondearas con una mirada de cómo ves que va a evolucionar el año o lo que quieras. Bueno, ¿qué es lo que la gente quiere saber? Sí, el diagnóstico del paciente. El paciente está mal. El año va a cerrar una caída de producto en torno de 1,8%, o sea, va a ser otro año de destrucción recesivo. El desempleo difícilmente baje de 11%. Ya estamos en los 2 dígitos. Yo creo que vamos a tener un año en promedio con una pobreza, condición de familias pobres, arriba del 35% de la población. El dólar, con la llegada de los tramos trimestrales de dinero del FMI, probablemente se mantenga controlado en torno a 45 pesos como techo, yo diría. No creo que llegue a 50 este año, yo diría entre 38 y 44 en el escenario más pesimista. Van a tratar, creo, de mantener el dólar en torno a 40. ¿Hasta las elecciones? Sí, porque si hay plebiscito es en noviembre y ahí ya se te fue el año. Sí, entonces, decís.
Claro, y han tenido ahí que aprender la lección. Antes de ser gobierno, muchos economistas de la actual administración negaban el pass-through o el traspaso de la devaluación a inflación, y ahora lo han tenido que emitir. Y lamentablemente vamos a tener subas de tarifas, ya con la suba de la luz a partir de los próximos meses o el otro, y algunas más de gas, y tal vez después de mayo por las elecciones se calme un poco, pero vamos a tener otro golpe de tarifa a fin de año. El año cierra con una inflación difícilmente perfora el piso del 32%, yo la veo pareciera entre más 30, cerca del 35. Entre 30 y 35%. Si una inflación del 25 menos no es factible. Y... O sea, nuevamente todos los números oficiales del presupuesto al diablo. Sí, no. La tasa, todo el mundo me pregunta por la tasa. Y las tasas de interés no van a bajar mucho. Necesariamente hay que mantener una baja muy lenta para evitar una corrida al dólar, por lo menos hasta fin de año. Hoy, viniendo para acá, lo escuché a González Fraga diciendo eso. ¡Ojo con bajar muy rápido la tasa! ¡Ojo con bajar! González Fraga. Lo aprendimos en los 80 eso. Así es. Héctor, te reagradecemos. Bueno. No sabes lo... lógicamente nos comprometemos este año a que estés más seguido. Bueno. Personalmente es ideal, pero si no lo haremos por teléfono. Y nos vamos ya al intervalo noticioso y publicitario de la radio. Gracias. Hora de Comercio Exterior Siglo XXI, hoy, ¿no es cierto?, 29 de enero del 2019. Y obviamente estamos con dificultades. Habíamos anunciado que lo íbamos a tener a Federico Storani en esta media hora de esta segunda hora, y es más, habíamos adelantado la temática que queríamos tocar, ¿no es cierto? Pero la verdad es que me resulta curioso que no nos podamos comunicar. Pero bueno, todavía estamos impactados con la charla con Héctor Rubini, ¿no? Fue muy fuerte, ¿no es cierto, Héctor? ¿Por qué no Sin duda. comentás un poquito el resumen que tenés? Bueno, primero tengo que decir que Rubini es muy claro, muy didáctico y realmente sitúa las cosas en los términos que está. Se habló de la dificultad en la exportación, que es lo que necesitamos para poder afrontar todos los compromisos contraídos con el exterior para no caer en default, que sería un desastre nuevo para la Argentina, como cíclicamente ocurre. Y en el término de exportaciones, la primera luz de advertencia es la competitividad. Como diría Ponce, esa palabrita casi difícil de pronunciar, competitividad, que cuando se solucionan los términos legales nos encontramos que no somos competitivos y se nos presenta otra dificultad. Él contó el ejemplo del embajador argentino en China, Diego Guelar, donde resolvió un montón de cosas y dice, pero ahora no podemos exportar igual porque somos caros. ¿Y dónde están los temas? Y los temas están en los impuestos, son altísimos, son más de 100 impuestos ahí en la Argentina. Las dificultades de los caminos, en fin, en general, toda una serie de cosas que nos hacen necesario abordar un cambio cultural para encarar ese tema de cómo crecer. Necesitamos crecer, porque evidentemente el déficit fiscal, por las características que tiene, es muy difícil de bajar sin dejar un tendal de víctimas, porque se creó así, se armó así, y bueno, ahora tenemos que enfrentar esta situación sin los recursos genuinos que requiere una estructura fiscal como la que tiene la Argentina. La conclusión que saco de lo que dijo Rubini, Miguel, es que estamos mal, pero podemos estar peor. Y al mismo tiempo ve que puede haber una solución, y en eso creo que estamos de acuerdo. Pero para que haya una solución tiene que haber un gran acuerdo de todos los sectores implicados, porque aquí no se trata de reclamar legítimos derechos y necesidades. Todos los sectores tienen necesidades. Acá se trata de saber qué podemos poner cada uno, ¿no? Y con qué objetivo. Y dice, bueno, puede haber una solución, hablamos de este gran acuerdo, y advierte que el 10 de diciembre puede cambiar todo. Sí, puede cambiar todo.
¿Para dónde? Primer interrogante. Segundo, porque, como decía Séneca, aquel que no sabe dónde va, para él todos los vientos son adversos. Esa es mi síntesis respecto de lo que dijo Héctor Rubini, en un panorama muy claro de dónde estamos parados, de dónde venimos, porque esto tampoco es nuevo, y qué desafíos tenemos que enfrentar. Coincido grandemente contigo. Lamentablemente tenemos un tema operativo, que es que los estudios de abogados en enero están obviamente cerrados. Y bueno, lo tenemos aparentemente, de acuerdo a lo que me dice una secretaria, supongo, parece que está en reuniones, que por eso tiene apagado el teléfono. Yo tengo el tildado en celeste por él, que recibió la confirmación, recordatorio de llamada de hoy, 1505, por WhatsApp al celu. Vamos a tocar nosotros, mientras vamos a insistir por el celular, a ver si lo logramos tener, un poco en la agenda de lo que pensábamos tocar con él. Y yo acá te pido una opinión, Héctor. En el día de ayer se reunieron los intendentes de la provincia de Buenos Aires y sacaron una suerte de solicitada, una declaración diciendo: los intendentes ya eligieron, y plantean Salvador candidato a vicegobernadora. ¿Vos te estás refiriendo a los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires? En una cosa que ha originado una reacción de todos nosotros, porque claro, los candidatos lo eligen los afiliados. Claro, ¿cierto? básicamente, o por lo menos eso es como romper con toda la historia y la tradición del radicalismo. Me interesa que amplíes esta temática. Bueno, fíjate vos que por su naturaleza el radicalismo es democrático, es un partido de servicios, no de poder, y por lo tanto esa horizontalidad que tiene para debatir las ideas y postular a los dirigentes es básico. Tiene que ver con su historia, tiene que ver con su necesidad, tiene que ver con su futuro. Esto que proponen los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, además de parecerme un disparate, me parece que choca decididamente con un partido que en este momento, además de silente, es confuso. Total acuerdo. Y nos preocupa más porque la provincia, si hay algo que necesita el radicalismo hoy, es recuperar el tema provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, no puede haber una recuperación de la Unión Cívica Radical en términos de protagonismo si la provincia de Buenos Aires sigue en el estado cuasi catatónico en términos partidarios, ¿no? La verdad es que es una lástima. Pero bueno, yo en el editorial dije que con Freddy queríamos tocar 2 o 3 temas. Uno era que ya vos lo acabás de expresar en la misma línea de lo que seguramente hubiera dicho el vicepresidente del Comité Nacional, ¿no es cierto?, Federico Strani. Y por otro lado, queríamos aprovechar su expertise en la temática de las relaciones internacionales para el análisis de la posición que adoptó Argentina en el caso Venezuela, ¿no es cierto? Claro. Y qué hubiera hecho Raúl Alfonsino o qué deberíamos haber hecho nosotros en caso de haber estado en función de gobierno, ¿no es cierto? De una situación. La verdad es que nos está resultando preocupante. Recién lo escuchábamos a Rubini en su mirada, yo diría, preocupada, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo y ya de la escalada de violencia que aparentemente puede darse con la intervención de potencias externas a la región. Por eso nosotros planteábamos la solución latinoamericana, ¿no? Claro. ¿Qué hizo Alfonsín en su momento con el tema Nicaragua, donde existía un problema bastante parecido? Planteó el grupo Contadora, o sea, un conjunto de países de la región que tomaban la propuesta de encarar algún tipo de solución que permita precisamente que haya una solución interna
en línea democrática, pero sobre todo que se evite la injerencia de terceras potencias, particularmente de fuera de la región, ¿no? No, es una cosa que sabes cómo empieza y no tenés la menor idea de cómo puede terminar. Absolutamente, Y, absolutamente. y además, nunca podés visualizar una solución fácil ni positiva, ¿no? Absolutamente. No, vamos a seguir insistiendo con Federico Storani por la situación y el momento que se está viviendo, porque la verdad es que nos gustaría poder contar con su opinión al momento que obviamente esto sea posible, ¿no es cierto? Si querés, mientras tanto, vamos avanzando un ya poquito, con las secciones habituales. Vamos avanzando un poquito con los temas. Uh-huh. Viste que en algunas ocasiones nosotros mencionamos aquí que la publicidad está en una situación todavía más compleja que la política, uh-huh, de cambio, de transformaciones, de incógnitas por delante, y en los portales se manifiestan los principales dirigentes de las agencias de publicidad, incluso los empresarios, los grupos. Se preguntan cómo serán las agencias de publicidad en el 2025, se preguntan también el futuro de las agencias. Un tema realmente profundo que yo estoy analizando para desarrollarlo en alguna otra ocasión y tal vez invitar a algunas personas que aporten también su mirada. Pero ahora me voy a detener en algo que un poco nos toca cotidianamente, que es el cambio climático. Sí, claro. Fíjate que Héctor Rubini llegó poco menos que fundido, ¿no? Esperanzado en encontrar, como felizmente encontró, un poco de aire acondicionado para poder recuperarse. Y me preguntaba si esto tiene que ver con el grado de contaminación que sufre el mundo, de la forma que estamos depredando los recursos naturales y el calentamiento global. Fíjate vos que esto lo relaciono con un tema que está ocurriendo aquí en la capital federal, con una acción que acaban de comenzar en la estación Mitre del Retiro, ¿no? En el hall más precisamente de la estación Mitre. Una acción que la iniciaron la cerveza Corona y la agencia Vivideo, ¿no? Ajá. ¿Y qué es lo que hicieron? Contaminaron, entre comillas, la estación. ¿Y cómo la contaminaron? Bueno, ellos el mensaje que tienen que mandar es: paremos de contaminar los mares. Y así fue que instalaron un tanque de 7 metros, un tanque de agua, ¿no?, que simula como si fuese una pequeña porción de un ecosistema marino. Todo es transparente, o sea que ves lo que está pasando adentro. Y esa instalación no se trata únicamente de rocas y plantas, sino que es una verdadera réplica en miniatura del mar argentino. Fíjate vos qué dato. Ese mar argentino, digamos, de la zona argentina del océano, recibe más de 400.000 kilos de residuos plásticos que se tiran. 400.000 Tremendo. kilos. Es una cosa espantosa. Así que en el tanque ingresará proporcionalmente la cantidad de plástico que se desecha por día. Y así tenemos una aproximación de lo que está pasando. Esta idea de la agencia tiene un director creativo que es Joaquín Campins. Ajá. Pero esto no solo le preocupa a alguna empresa y a alguna agencia. Ahora vas a empezar a escuchar un nuevo término que es loop. Loop. L-O-O-P. ¿Y qué es? Es un nuevo proyecto de Unilever, Carrefour, Pepsi, UPS y Procter & Gamble. Mirá qué gigantes estamos hablando, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Limitar de a poco la utilización de envases desechables, eso que estamos tirando al mar. Y esto tiene que ver con algo que recientemente pasó en el foro de Davos, porque se tocó el tema y se plantearon las dificultades, los problemas y los riesgos que se corren en este caso. El Loop es un modelo de distribución de comercio electrónico que implica simplemente ofrecer a los consumidores una alternativa al empaque de un solo uso.
Mira, nada nuevo. Lo que antiguamente era algo absolutamente normal, como devolver el envase de una cerveza, de una gaseosa, para que vuelvan a ser rellenados, ahora tendría que convertirse en tendencia. O sea, un poco, basta de contaminar, basta de desechar, reciclemos o aprovechemos lo que ya hay. Con otra particularidad de este proyecto, se trata de ofrecer productos a domicilio. Si lo ofreces a domicilio tiene una doble ventaja. No es que cada comprador se desplaza al lugar donde va a proveerse y vuelve, sino que hace su pedido digitalmente y un solo recorrido provee a todos los consumidores. Fíjate que tiene una doble ventaja eso. Entonces entrega jugo de naranja, shampoo para el cabello, detergente en botella de vidrio y de metal, siempre que sea reutilizable. Bueno. Y después lo recuperan vacío. Claro, ¿qué hace? Dice, bueno, vamos a recuperarlo, se limpia y se reutiliza. O sea, el viejo concepto que todos conocemos volvería a tener vigencia. ¿Por qué? Fíjate vos que ya se hicieron algunos documentales en una zona del Pacífico Norte, donde la cantidad de residuos ya equivale a un continente casi. La cantidad de plástico se han ido agrupando porque las corrientes marinas lo van agrupando y ya está convirtiendo como una gran isla de desecho y demás, con problemas claro. Porque bueno, se contaminan los peces, se contaminan las bases marinas y todos nos vemos perjudicados. Y acá están los retailers que se involucran, son nada menos que Carrefour, que comenzará con esto en París y en algunas áreas de Estados Unidos. Y unos meses más tarde, siempre en el lapso de este año, Tesco, que es el retailer importantísimo del Reino Unido, el más grande. Con un pequeño aditamento. Los millennials están muy dispuestos a aceptar esta idea. Obviamente. Felizmente. Y por último, vinculado con todas estas cosas, hay un estudio de Unilever que revela que 1/3 de los consumidores prefieren marcas sustentables. Sustentables, con propósito, como se dice, de economía B, toda esa variante. ¿Y qué significa esto? Que el consumidor cada vez va tomando más conciencia y ya un 33%, 1/3 de los consumidores dice, bueno, nosotros estamos dispuestos a comprar marcas que tengan este propósito, incluso a pagar más, inicialmente. La muestra alcanza 20.000 adultos de Brasil, la India, Turquía, Estados Unidos y el Reino Unido, que estudia cómo la sustentabilidad impacta en sus decisiones de compra. Y acá hay un negocio interesante, porque dice esta oportunidad, y es el estímulo para esa empresa, es que este es un mercado de 966.000 millones de euros. A la mierda. Así que, así como decía algunos expertos políticos, hasta ahora el hombre no ha generado problemas que no ha podido resolver. Y el problema que enfrenta ahora es el del medio ambiente, de todas estas cosas que están pasando, aluvionales. Fíjate, nosotros y en Europa y en todas partes. Y no parece ajeno el trato que le damos al planeta para que tengamos que soportar estas consecuencias. Absolutamente. Además de algunas negligencias como las de Brasil, ¿no? Claro, fíjate vos, Volta. Accidente, ¿no? De Vale, de la agencia Vale. Y aparte como está castigando también a todo el Mato Grosso y toda esa... ¿Qué más, Héctor? Una noticia simpática, Amor y Copas. ¡Apa! Me gusta, ¿qué pasa? El vino argentino tiene su propia miniserie en YouTube. Bien. Se trata de una comedia romántica que se grabó en la Argentina, pero está hablada en inglés. ¿Por qué? Porque se apunta al mercado de los Estados Unidos. La sinopsis. Ella y él pertenecen a mundos opuestos, ¿no? Una norteamericana, una argentina. Pero gracias a una confusión en el primer encuentro, sus historias se cruzan y terminan enamorándose. Una cosa atractiva que tiene que ver con aquello de que todas las telenovelas en el fondo tienen que ver con el amor, ¿no? sin excepción.
¿Cómo se llama esta entrega? Vino argentino, una historia de cata ciegas, y que comienza como tantas comedias románticas del cine, pero en realidad se trata de una miniserie web donde el verdadero protagonista es el vino, y más precisamente el vino argentino. Se estrenó esta semana en YouTube, como decía, consta de 10 capítulos, fue grabada aquí en el país y apunta a un público internacional, y por eso es que se habla en inglés. La iniciativa es de una asociación que se llama Wines of Argentina, entidad responsable, claro. Está promocionando en el mundo, claro, en China, la promoción del vino argentino a nivel global, lo conoce muy bien, y esto es una campaña donde no se promocionan marcas, sino el genérico del vino argentino. Sí. Quiere llegar a la audiencia de Estados Unidos, que consideran un mercado en alza. Y siempre vinculado con los vinos, nos encontramos que ya este año, una vez más, hay 6 vinos argentinos entre los 100 mejores del año. 6, bien. 6. Lo hizo un crítico estadounidense, James Smuckling, difundió la lista, y bueno, él es considerado uno de los 3 popes más grandes del vino, y en esto ya hay 6 marcas argentinas. Fíjate vos que para elaborar este ranking hay un equipo, no solo el sommelier, por supuesto. Hubo que producir la degustación de más de 22.000 muestras. A la pucha. Con una particularidad. Cada bodega podía presentar un solo vino. Y al igual que el año pasado, hay 6 etiquetas argentinas en el listado. En el puesto más alto está, en el 23, Sky Malbec Cabernet Franc 2013 de Trapiche, que también había obtenido el mejor puntaje de este catador en abril del año pasado, cuando el sommelier visitó el país para realizar su informe de vinos. Así que por ese lado vamos a ver si podemos ser competitivos, por lo menos en calidad sí. Sí, claro. Los vinos argentinos cada vez son más reconocidos, hay toda una acción que merece ser tenida en cuenta. Bueno, el Malbec sigue siendo la variedad de bandera, sí, claro. Pero acá están entrando a jugar otros varietales, como el Pinot Noir de la Patagonia, el Chardonnay. Claro, claro. Y bueno, el primer vino, en esta ocasión, el puesto número 1 fue para un francés, Chateau Canon Saint-Emilion 2015. No dice el valor, ¿no? No dice el valor. No, ojo que hay un vino argentino bastante acomodado, que la familia. Sí, claro. De Bianchi, que hace 3 años fue consagrado el mejor vino del mundo. Sí. Y era un vino que se conseguía muy buen precio, para no un vino caro. Y esa cata ciega no se mira ni la etiqueta ni el precio de venta. Absolutamente. Y bueno, y ese vino argentino, en su momento, que no puede volver a competir porque ganó, fue el mejor vino del mundo. Así es. Y es un buen vino. Sí, señor. Bueno, ¿qué más tenemos, Héctor? Tenemos más, si querés seguimos sí, claro. Con el tema. Igual en un ratito vamos a volver a insistir con Freddy, pero lamentable. Yo le daría paso a Claudia, pero por para supuesto, que desarrolle su columna. Yo dije, hoy 29 va a hablarnos de los ñoquis. No. De eso hablé yo en otra ocasión. Ya sé. No. Bueno, de sus marcas, buenas tardes primero. Muy buenas tardes. Mientras esperamos una comunicación, ojalá que sí, les anticipo que la breve historia tiene que ver con un femicidio. El primero oficialmente registrado en la historia argentina. Y le voy a pedir a Fabricio si me pone una musiquita introductoria que todos conocemos. ¿Va a cobrarme las heridas? ¿No? Sí, bebe. Bebe. Sí, nos sirvió para ponernos en clima del tema que voy a tratar hoy. ¿Por qué? Porque el 29 de enero, pero de 1872, se produjo ese primer femicidio del que hablé, que es el asesinato de Felicitas Guerrero. Ajá. Es el primer femicidio oficialmente registrado en la historia. Sí. Quizá hubo otros, pero ese es, digamos, el comienzo. Teniendo en cuenta que ya en lo que va del año 2019, muere una mujer, es asesinada cada 28 horas. Tremendo. Sí, es un año de los pocos, así el peor que yo recuerde como inicio, ¿no? Sí, porque todavía no terminó el mes y ya hay uno a cada 28 horas.
es terrible. Si quieren les cuento. A ver. En tanto, bueno, ¿quién es Felicita Guerrero? Había nacido en 1846, su nombre de pila es larguísimo, Felicia Antonia Guadalupe Guerrero Reisig y Cueto Montes de Oca. Hay que respirar profundamente antes de pronunciar el nombre. Claro, porque fíjate que ella se llama Felicia, sin embargo se la conoce con el nombre de Felicitas Guerrero porque su madre se llamaba Felicitas. Y estaba considerada la mujer más hermosa de la Argentina, por lo tanto tenía muchísimos pretendientes. Y aparte su vida, por lo romántica, le inspiró la imaginación de muchos escritores que la han novelado esta historia y también fue llevada al cine, el drama de Felicitas Guerrero. Era hija de un inmigrante español, Carlos José Guerrero, y de una dama de la sociedad porteña, como les conté antes, Felicita, se llamaba Cueto y Montes de Oca. Felicitas desde los 15 años ya comenzaba a brillar por su belleza en los salones de la sociedad, en los bailes, en los salones literarios. Y a los 18 años su padre lo obligó a casarse por una cuestión de conveniencia. Sí, conveniencia económica, con Martín Gregorio de Álzaga y Pérez Llorente, que es un descendiente del Martín de Álzaga que conocemos nosotros, que tuvo un gran desempeño durante las invasiones inglesas. Bueno, este señor por entonces tenía 50 años. Pero aparte, no, ella tenía 18. Claro. Y aparte tenía más de los 50 años, grandes extensiones de tierra y una fortuna inconmensurable que... 50 años y mucha plata. Claro, abrió los ojos el padre de Felicitas y dijo, es un buen partido. Una oportunidad. Claro, es un buen partido. Bueno, ella aceptó casarse, pese a que no estaba enamorada de él, y tuvo 2 hijos. Uno, Félix, que murió a los 3 años de fiebre amarilla. Después quedó embarazada nuevamente, el bebé nació y a los pocos días murió, también contagiado por la fiebre amarilla. Y el marido, Martín, que tenía problemas cardíacos, del disgusto murió a los pocos meses. O sea que ella quedó a los 24 años, joven, viuda, y digamos no estanciera como una vieja película del 60, sino que afortunada, o sea, llena de fortuna, de tierras y de estancias por todos lados. Y además considerada la mujer más linda de esa época. De esa época, sí, o sea, sí. El padre un vidente. Claro. Aparte tenía 71.000 hectáreas, heredó. Aparte de todo el dinero, ¿no? Me imagino en las zonas más caras de la provincia de Buenos Aires. Seguro. Bueno, tenemos en recuerdo el castillito famoso que está en Castelli. Bueno, tenía en lo que se llama Obraustende, Miramar, bueno, toda la zona de la costa argentina era de Felicitas Guerrero, que había heredado de Martín de Álzaga. Bueno, linda y multimillonaria. Bueno, Enrique Ocampo era quien había puesto los ojos en ella. Uno más. Claro, uno más porque tenía muchos pretendientes, pero Enrique Ocampo va a ser luego tío abuelo de Victoria y Silvina Ocampo. Y este pretendiente es el autor del fatal desenlace. Ah, sí. Sí, y incluso ambas Ocampo, tanto Victoria como Silvina, trataron de tapar la situación, bueno, por una cuestión de dejar bien a la familia, ¿no? Es decir, para que no quedara manchada su honra. Pero vamos a la historia. ¿Por qué es Enrique Ocampo el autor de este desenlace, de este femicidio? En noviembre de 1871, Felicitas junto a unos amigos se trasladaban de una estancia de General Madariaga, que ella tenía varias estancias, pero una quedaba en General Madariaga, pero la que a ella le gustaba era una que estaba ubicada en Castelli con el nombre de La Postrera. Igualmente, les cuento que ese castillito fue construido, no fue el de La Postrera, ese se llama La Raquel y fue construido mucho tiempo después, en 1894. O sea que el primer castillo, la primera quinta donde ella pasaba sus días, no es ese. No es ese. Igual pertenece a la familia Guerrero, ¿eh? Sí. Bueno, por la tarde, mientras se dirigían de una estancia a la otra, entonces los sorprende una feroz tormenta. El cochero pierde el rumbo. Entonces Felicitas Guerrero hace detener el carruaje y ¿quién aparece allí? Un jinete, un caballero, que le ofrece ayuda. ¿Quién era? Ocampo. No, Samuel Sáenz Valiente.
Apa. Es ¿Qué una era? película, ¿no? Sí, Bueno, sí. se hizo Además una de todos los película. apellidos patricios de Argentina. Claro, Empantanados ahí, pero aparece fíjense, el después les jinete. voy a contar lo que pasa con ese personaje. Bueno, Sáenz Valiente era dueño de esas tierras, donde ella justo se había extraviado y había tenido que detener, se había empantanado y había tenido que detener la carreta. Entonces, Felicita, que estaba con una pareja de amigos, él le ofrece guarecerse en su estancia. Y ahí va. Y él la seduce de tal manera que ella queda prendada, enamoradísima de Samuel. Tanto es así que a los 2 meses de conocerlo, el 29 de enero, que hoy sería, organiza una reunión en su quinta de Barracas para anunciar el compromiso con Sáenz Valiente. Opa. ¿Qué pasa? Llega a oídos de Enrique Ocampo, que entonces se dirige, va directamente a impedirlo, va a la quinta de Barracas, a entrevistar, a ver, a cuestionar a Felicitas de cómo lo había preferido a Samuel más que a él, que hace tiempo que la venía cortejando. Entonces, el 29 de enero de 1872, recordamos, Felicita regresa a su quinta de Barracas porque había ido a hacer unas compras. Porque primero ella era una mujer muy atareada, de mucha actitud, y había estado presente o estaba organizando la inauguración de un puente de hierro del ferrocarril del Sud sobre el río Salado, que bordeaba justamente la estancia La Postrera que ella, a la que ella acostumbraba ir. Aparte ella regenteaba sus tierras, incluso trajo vacunos y distintas razas a sus campos. O sea, era una mujer muy decidida, muy emprendedora, no era una chica ingenua de la época. Pero no bien llega Felicitas a su casa de Barracas, su tía, Tránsito Cueto, que era una tía materna, le avisa que uno de los pretendientes estaba esperándola. ¿Quién era? Enrique Ocampo. Porque estaba muy celoso por esta relación que ella mantenía con Sáenz Valiente. Pensemos que en ese momento estaban todos los invitados porque iban a festejar el compromiso y aparte iban a festejar también la inauguración del puente y estaba Sáenz Valiente ahí, en medio de los invitados. Y entonces se presenta a Enrique Ocampo, por lo tanto era muy molesto. Entonces insiste muchísimo, porque ella se había negado en primer momento a recibirlo. Pero tanto insiste que dice, bueno, está bien, que pase, lo voy a recibir en mi escritorio. El escritorio estaba en un lugar separado del comedor donde estaban los invitados. Estaba separado por un corredor y un pasillo. Por lo tanto, los invitados no estaban enterados. Pero su hermano, que ya le tenía desconfianza, Antonio Guerrero, que tenía solo 14 años, y su primo, Cristian de María, que tenía un amor muy grande por ella, que tenía 22, la escoltan en secreto y dice que se quedan escuchando detrás de la ventana del jardín para protegerla. ¿Qué pasa? El encuentro se produce, pero una vez que se produce ese encuentro, o sea, entra Enrique al escritorio, la increpa a Felicita y se escucha una fuerte, violenta y corta discusión. Ocampo saca un arma de su bolsillo al tiempo que le grita, o te casás conmigo o no te casás con nadie. Opa. Al notar la ira y el peligro que corría, porque ella se dio cuenta que era capaz de todo, porque él sacó el revólver, Felicitas trató de escapar, trastabilla, se cae porque se enreda con la cola del vestido y trata de escapar, pero ¿qué pasa? En ese momento Campo le dispara un tiro en el hombro derecho. Ella trata de levantarse y él le pega otro en la espalda, le daña la columna. Por lo tanto, le daña la médula espinal, varios órganos y eso desencadena su muerte. ¿Ahí o después? Ella muere horas después, pero está moribunda prácticamente. Y ese escritorio, les cuento que está ubicado ahora en la mansión, el oratorio familiar, que es la actual sacristía de la iglesia Santa Felicitas. O sea que en esa sacristía, ahí estaba. Ahí está la Placita Columbia en Barracas, a una cuadra de Montes de Oca. Claro, bueno, pero ahí, donde está la sacristía de la iglesia, ahí estaba en ese momento el escritorio. Perdóname, ¿y el hermano y el primo no llegaron a intervenir? No, ahora les cuento qué pasó. Ah. Cuando sienten los tiros, lo pasa que no podía abrir la puerta porque ella cayó justo cuando quería abrir la puerta, se enredó y cayó y ahí le pegó los 2 tiros. Logran entrar, pero ¿qué pasa? Enrique Ocampo lo vieron con el revólver en la mano y aparte ella estaba tirada en el piso llena de sangre. No había discusión. No había discusión. Lo apunta al hermano Antonio, tira al chico de 14 años, le tira un tiro que lo quería tirar en la frente, pero es como que en ese momento pierde dirección
y le pasa por encima de la cabeza y le deja una canaleta que de por vida la va a tener el chico. Esta historia la cuenta la nieta de Antonio. Sí. En ese momento, Cristian, a él lo manda debajo de la mesa para que se esconda, porque iban a tener entre los dos ambos una trifulca. Entonces, ahí es como que se pelean, entran en una pelea, trata de quitarle el revólver. Cristian lo logra en esa forcejeo, logra sacarle el revólver, le tira un tiro en el pecho y lo termina rematando con un tiro en la boca, le vuela el cráneo. Al asesino. En ese momento... Perdón, este es el pibe de 22 años. Sí. El 22 años. El otro estaba debajo de la mesa porque le dijo, bueno, cubrite. Vos cubrite. ¿Qué pasa? El padre de Cristian, o sea, el tío, escucha semejantes otros tiros más, entra y lo ve a su hijo con el revólver en la mano. Obviamente. Y dice, bueno, esto se tiene que tapar porque es una desgracia para la familia. Esto se tiene que tapar. Claro, entonces le saca Era habitual eso. Le saca el revólver, lo limpia, se lo da al chico de 14 años y le dice, escondelo o tiralo, pero y cállate porque esto nadie más va a saber. Por lo tanto, ¿qué dice luego Bernabé, que era el padre de Cristian? Echa a correr a todos la desgracia de que sí había matado a Enrique Ocampo, a su sobrina Felicitas, pero que él luego se había suicidado. Y esa es la versión que se conoce. Versión creíble en los crímenes pasionales suele ocurrir. La mate y la mate. Claro. Suele ocurrir. Nadie me preguntó qué pasa con el novio en ese momento que era de Felicitas. Sáenz Valiente. Samuel Sáenz Valiente. Huyó despavorido. Dijo, me toca a mí, después me toca a mí. Se la va a tomar conmigo. Entonces, no te puedo creer. Sí. Huye. No era tan caballero. No, ahora les cuento. Huye. Y ni siquiera va al velorio, ni al funeral, ni al entierro, ni nada. O sea, de valiente no tenía nada. Es más, se tuvo que ir de Buenos Aires, se fue a Concepción del Uruguay. ¿De vergüenza? Sí, porque en el barrio y en toda la ciudad de Buenos Aires, cada vez que pasaban al lado del, no lo saludaban, pero decían, ahí pasa Samuel Sáenz Cobarde. Claro, buenísimo, qué linda historia. Pero les cuento después, entre paréntesis, ¿no? ¿Qué pasó con este Samuel? Este Samuel que se va a Uruguay, a Concepción del Uruguay, luego se casa o se pone de novio con Dolores, que era la hija mayor de Urquiza, de uno de sus tantos matrimonios, del último de sus matrimonios, que era heredera de la fortuna. Fíjense que era lo que buscaba Sáenz Valiente, el amor de Felicitas, no, pienso que la herencia. Lo mismo con Dolores, con quien se casó y tuvo 7 hijos. Y aparte, este Sáenz Valiente se murió en 1930 porque se suicidó, porque en el crack, la crisis del 30, pierde toda la fortuna, entonces se suicida, o sea que no podía ser pobre. Sáenz Valiente. Pero confirmó este apodo popular, ¿no? Claro, sí, era un cobarde. Bueno, en tanto les cuento que al lado, o sea que los restos de Felicitas están en el cementerio, ¿no? Pero una curiosidad, el día del entierro, las carrozas donde llevaban a Felicitas se cruzan con las carrozas que llevaban a Enrique Ocampo. Y ni se dirigen la palabra, cada uno entierra a su muerto. Y hoy se encuentran ambos cuerpos allí. ¿En Recoleta? En la Recoleta, sí. Claro. Ahora, ¿qué pasó después? Los padres en 1876, como una especie de... querían, no sé, homenajear a su hija muerta, entonces hacen construir una iglesia, que es la de Santa Felicitas. Claro. Y está ubicado en la calle La Católica, Isabel la Católica, 520, entre las calles Bransen y Pinzón, frente a la Plaza Colombia, y en la Plaza Colombia estaba la Casa de los Guerreros, ahí en el barrio de Barracas. Pero, ¿qué pasa? Que en esta iglesia no hay un pasillo central, porque no se celebran ni bautismos ni casamientos. Es una cuestión, también lo consideran como de mala suerte. Y aparte porque no es una parroquia, es una iglesia. Entonces nadie se quería casar, nadie quería bautizar a ningún niño, porque ahí se había muerto también el hijo de Felicitas, y Felicitas había sido asesinada, por lo tanto esa iglesia, por más que la adornaran, no se iba a casar nadie. No había onda. No había onda. Y por otro lado hay un mito, ¿no? Porque
dicen que aparece en enero, a fines de enero, el fantasma de Felicitas por la iglesia de Santa Felicitas, como quejándose de su suerte. Y las mujeres que quieren contraer matrimonio y se quieren casar, pero curiosamente, porque es contradictorio, por un lado no se quieren casar ahí, pero dejan un pañuelo blanco en la reja todos esos fines de enero para tener un amor eterno. Así que fíjense lo que pasó hoy y que los femicidios todavía continúan. Repetí el año, 29 de enero de 1872. Más de 100 años. Más. Sí. Qué bárbaro. Podría haber bien ameritado una columna de Victoria Montt. Pero perfectamente. Perfectamente. No, todos pensamos lo mismo. Claro, me imagino. Sí. Muy linda historia. Bueno, linda. Sí. Digo, muy rica. Fuerte, muy fuerte, dramática. Y aparte están involucrados muchos personajes de la sociedad. De apellidos patricios. Y apellidos patricios. Sí, claro. Y también las pobres Ocampo, ¿no? Que querían tapar la historia. Ahora, ¿cuántos apellidos, cuánta historia, cuánta plata? Yo estudié con un libro de Sáenz Valiente, no sé ustedes. No. Yo estudiaba en Educación Democrática, el libro de Educación Democrática era un libro de Sáenz Valiente. Sí, otro. Muy conocido. Sí. Muy conocido. No, yo ese me parece que no. Claro. No me suena. Bueno. Muy interesante. Lamentablemente felicito. Sigue el tema. Así de que lo retomaremos en otra oportunidad con Victoria. Muy oportuno por este año, ¿no? Por esto que hablamos. No, por eso lo relacioné. Entonces digo, bueno, justo me viene como que en este año realmente... Ahora, y aparte se conoció casualmente que se encontró el cadáver de la odontóloga, ¿no? Que había sido asesinada y enterrada por... ¿Cuándo se encontró el cadáver? Hoy, esta mañana. Yo llegué a la radio sin enterarme. Sí, ya se lo encontraron el cadáver. Estaba enterrado, envuelto en una sábana. Estaba envuelto en la sábana que faltaba. La familia reconoció la identidad. Después está la otra mujer esta de Israel, ¿no? Sí, matada por el sobrino. Sí. El hijo y el sobrino. Terrible. El hijo de una de las muertes se supone que fue él y sobrino de la otra. ¿Por qué uno podría pensar que justo en el momento de tal vez mayor reacción y empoderamiento, el Me Too, lo que ha ocurrido el año pasado, o sea, toda la cosa de denuncias, yo diría un protagonismo muy fuerte de la mujer? De hecho, a mi juicio fue uno de los hechos del año, ¿no? Fíjate vos que Lilita Carrió ahora tira la idea de el cupo femenino en la justicia, es decir, el cupo femenino en la Corte Suprema también, ¿no? Primero que son psicópatas, pero aparte el hombre no quiere dejar su machismo, no le quiere dejar el lugar a la mujer. La mujer le está pasando por encima. Claro, pero vamos a esto. Es una casualidad que justo cuando se da este protagonismo, este avance, este tema, hasta inclusive en el lenguaje, en las costumbres, las denuncias, etcétera, que en este momento se produzca un enero como el que estamos viviendo, casi con un récord, ¿no? Sí. Ahora, no me parece. ¿Es que creció o que se sabe? ¿Es una cuestión estadística? Estadísticas, a mi juicio, hay de todo. Claro. Ayer a la mañana, 6:15 de la mañana, yo estaba entrando a Canal Rural, 6:15 de la mañana. Y escucho en radio... ¿Te levantaste temprano o te acostaste tarde? No, me levanté muy temprano. Tenía que salir al aire 6:30. De hecho, hoy repartí la nota del reportaje de ayer, muy lindo. Y iba escuchando radio y anuncian, para la estadística, no hay registro en Argentina de una sensación térmica tan elevada a esta hora. O sea, hay registro desde que se empezó a tomar la sensación térmica a esta hora, nunca a esa hora, a las 6:15, nunca había habido una tan elevada. La sensación térmica es un invento argentino. Un invento argentino. Pero quiero decir, estadísticas hay de todo. Por lo tanto, esto de este enero, que aparezca esta estadística... Por lo menos comparado con el enero pasado. Desde ya. A mí, yo reconozco que estoy impactado por esta situación.
no hay un día que no prendas la televisión y no haya muerto una mujer. O no se esté hablando de la muerte de una mujer, de un caso, de la muerte de un asesinato. Vamos a hablar de femicidios. Sí, violento. Sí, yo pienso que el hombre no quiere... pero eso sería un fenómeno social amplio, si fuera así. Sí, generalizar. Hay determinados sectores. Bueno, yo creo que está en todas las clases sociales. En todas las clases, pero está viendo, me parece una denuncia de el deterioro de nuestra sociedad. Sí. Porque no está pasando en todas partes del mundo esto, que este enero sea un récord. No, hay muchas partes del mundo donde hay violencia desde ya, y se sabe y todo lo demás. Sí, en España, en México. Absolutamente, pero me parece que esto nuestro es bastante singular, ¿no? Sí, lo que pasa es que pienso que aprovechando el contexto en que la mujer está pisando firme, cada vez se difunde más y cada vez se denuncia más. Es posible. Claro, eso es lo que me queda referir. Sí. ¿Es más el número o es más el conocimiento? Pienso que es más el conocimiento, es más, digamos, el grito de la mujer. A ver, pero yo separo. Una cosa es la denuncia, me ocurrió esto hace 10 años y estuve callado, me ocurrió esto hace 20 y me lo comí, me pasó esto y no dije nada. Una cosa es el crecimiento de la denuncia y de la problemática. Y otra cosa es el femicidio. Exacto, pero lo que pasa es que como vos dijiste, hay un gran deterioro social. Pienso que cada vez la pérdida de valores y de respeto a la vida humana está cada vez más en retroceso, digamos, ¿no? Se ha perdido mucho el valor de la vida. Y da lo mismo, yo pienso que en la sociedad actual da lo mismo tener buenos valores como no tenerlos. Es decir, no se gana nada siendo buena persona. Cada vez me parece que el hombre quiere demostrar que podemos volver a la época de las cavernas en que la tomaba la mujer de los pelos y la arrastraba. Es decir, es el mismo hombre. Hemos retrocedido como raza humana, me da la impresión. Se me cruzó, cuando pusiste tanto énfasis en valores, una anécdota que es una infidencia. Participé el otro día en una reunión que creo que la conté acá, por lo menos la difundimos a nivel fotográfico, una muy buena charla entre Ricardo Alfonsín, Tombolini y yo. Y hablando sobre cómo venía todo, de pronto, Tombolini es un tipo que lee mucho, muy estudioso, al igual que Ricardo. Permanentemente están con libros. De hecho, fue muy rico el intercambio de títulos que hicieron, porque los dos estaban leyendo en alguna medida los mismos libros. Particularmente los dos estaban impactados por Harari. Pero además había otras cosas que salían. Entonces de pronto Tombolini, haciendo todo un análisis de, cómo han empezado las campañas y los viejos no se dan cuenta que ya estamos en campaña, una campaña distinta, no las campañas tradicionales, cómo es muy posible que ni siquiera empiecen las campañas tradicionales. Hablábamos de la crisis de los partidos, la crisis de representatividad, las formas de hacer política, las redes, etcétera. Y hablábamos de las fotos. La baña en medias, el otro allá, cuando aparece Urtubey y Massa tirados en el suelo con chicos en los brazos, el impacto de la foto y una palabra. La imagen. Y de pronto Tombolini le dice a Ricardo: yo no entiendo cómo vos no asociás tu apellido a la palabra valores. Yo lo único que diría, por eso lo de pérdida de valores que decíamos, yo lo único que diría es Alfonsín Valores, Alfonsín Valores, Alfonsín Valores. Es que la mujer está siendo tan cosí. Un aporte me pareció excepcional. Sí. No sé si es un aporte que hoy a los jóvenes les genere atractivo, pero como síntesis, la verdad es que me pareció muy bueno. Y como consejo, ¿no? Claro, la mujer está siendo tan cosificada que como es una cosa, no importa matarla. ¡Ofa! Fuerte esa. Así es muy fuerte. Por eso mismo yo pienso que cada vez más se va a denunciar y... Eso sí, yo lo de las denuncias, sí. lo noto. Y el hombre me parece como que
Pero me preocupa... El hombre que por supuesto, que ha perdido esos valores, pienso que cada vez se aferra más a su machismo. Pero se puede aferrar a su machismo y hasta puede originar estrategias de adecuación. De dominación también. O de adecuación y de dominación, si querés, a esta nueva realidad. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es el tema violento de las muertes. Me parece muy fuerte. Sí. Si esto forma parte de esa reacción, para preocuparse. Sí, como sociedad. Es que no la ve como una mujer a la par, la ve como una cosa que la puede tomar como algo que le pertenece, como un objeto. No me satisface, la rompo, la tiro, no sé, la tiro a la basura. Esa es la idea, me parece, del hombre, una psicopatía, por supuesto, ¿no? Está claro. Héctor, ¿qué tenemos para cerrar? Para cerrar tengo un comentarito. Tipo café. Tipo café, dice. Te voy a leer algo que lo dice el enviado especial de Clarín, Daniel Vitar, que fue a Venezuela. Sí, claro. El domingo pasado, mientras los feligreses se reunían en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Maracaibo, Zulia, interrumpió un grupo de chavistas armados que destrozó el lugar y disparó al aire para ahuyentar a la gente, en un episodio que causó conmoción y temor de que la violencia se expanda. Comillas, han entrado personas identificándose con el madurismo y han destruido el ornato de la iglesia, han profanado el Santísimo Sacramento, han hecho disparos en medio del templo para dispersar a los creyentes que estaban en la Eucaristía, ha sido agredido su sacerdote y párroco, el padre Andri Sánchez, esto quien lo denuncia, un sacerdote venezolano en las redes sociales. Paralelamente, el Papa se pronuncia: temo un derramamiento de sangre en Venezuela. Parece que no se enteró Francisco que ya hay mucho derramamiento de sangre en Venezuela. Sí. Me parece que dio una conferencia de prensa en el vuelo de retorno y donde explicaba que si él se comprometía con uno de los dos sectores, alentaba el hecho de la guerra civil y del enfrentamiento, y que el temor de él era una masiva pérdida de vidas. Esto es la explicación que dio, ¿no? Obviamente. Creo que la iglesia que desarrolla su actividad en Venezuela, los obispos que se reunieron con él, me parece que le dieron un informe en otra dirección, ¿no? Claro. Sí, pero ya rondan 30 los muertos o más, ¿eh? Más, ya más de 30. Además, sí, los antecedentes de años anteriores, la manifestación anterior, los muertos pasaron de 100. Sí. No, además me dicen, ¿qué te asombras? Me dicen a mí, si hay muertos todos los días, me dicen, ¿no? Una cosa. Señores, está sonando la señal de las 16 horas, por lo tanto, esto nos indica que nos hemos quedado sin tiempo y, lamentando no haber logrado la comunicación con el doctor Federico Storani, nos vamos a reencontrar el próximo martes aquí en Comercio Exterior Siglo XXI. Hasta entonces. Con Federico.